Dos fueron los principales asuntos que recibió Francisco Sagasti cuando hace 8 meses el Congreso de la República le encargó el despacho de la presidencia. Y estos dos temas tienen que ver, uno con la vacunación contra el coronavirus y el otro el de las elecciones. Respecto a la vacunación hay que reconocer, mejoró mucho, o sea, recibió un Ministerio de Salud que no tenía ni una sola vacuna y ha tenido que superar los escollos que dejó su antecesor, el presidente Martín Vizcarra, que no compró vacunas. Sí se vacunó él, sí, pero no compró y dejó el asunto enredado, que han tenido que desenredar y han avanzado mucho con esto de la vacunación. Hay quienes critican y dicen esto podría hacerse con una mayor velocidad, pero bueno, tiene sus defectos el proceso de vacunación, como que en los distritos pudientes abundan las vacunas, abundan los centros de vacunación y en los conos existen unas largas colas donde se nota pues una diferencia, salta a la vista, ¿no? No hay que ser muy agudo para darse cuenta de esa diferencia. Eso habría que mejorar, todavía están a tiempo. Y lo otro es el tema de las elecciones. Según encuestas de Datum, 2/3 de la población peruana sabe que hubo fraude electoral. No se enteran del fraude o no quieren enterarse los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, del RETIEC, del sistema electoral y en la presidencia de la República, en la presidencia del Consejo de Ministros. No solo no se dan por enterados del fraude, sino que sostienen todo lo contrario ahí en la presidencia. Dicen que las elecciones fueron limpias antes que el proceso termine, ¿no? Dicen que fueron elecciones transparentes, que así lo dice la OMPE, así lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Pero si ellos son parte, pues, de este fraude, ¿por qué no se le puede llamar con otro nombre? En la OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones son parte del fraude. Y también Francisco Sagasti, encargado del despacho presidencial, es parte del fraude. Existe ya una denuncia por obstrucción a la justicia contra Francisco Sagasti, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y otros que no han querido examinar las pruebas que se han presentado. En el mundo entero saben que hubo fraude en el Perú. Ese presidente, si es que lo proclama mañana pasado, como anticipan por ahí algunas fuentes, bueno, no va a tener legitimidad ni dentro ni fuera del país. El mundo está notificado de que acá hubo un enorme fraude. Un fraude desde que se convocó a las elecciones, desde que se negó la inscripción de algunos candidatos a la presidencia y al Congreso de la República. Y en cambio, cuando se ha permitido la participación, por ejemplo, del expresidente Martín Vizcarra, existiendo una ley que lo impedía. Cuando se ha permitido la participación de la vicepresidenta de la fórmula de Perú Libre, que es trabajadora, funcionaria del RENIEC, cuando hay una ley que le prohíbe. Cuando se ha permitido candidatos, pues, como el mismo Pedro Castillo, que se olvida que tenía una empresa constructora, o de su socia, Verónica Mendoza, que se olvida que tenía por ahí una casa, ¿no? O el mismo Vizcarra, que se olvida que tenía propiedades de una empresa dueña de decenas de hectáreas en el Moquegua. O sea, ese jurado ha sido exigente al extremo con algunos y benevolente, permisivo con otros. Y lo que está haciendo en estos días de archivar todas las denuncias, es tan grotesco que ha merecido ya la condena internacional, ya en el Parlamento Europeo lo han dicho. O sea, hay preocupación internacional respecto a lo que viene sucediendo con estas elecciones, en las que, repito una vez más,
hubo fraude. Es lo que puedo comentar por el momento. Adelante ustedes.